Muy bien, ya estamos sintonía en víspera de este Viernes Santo, Viernes Santo que para muchos va a ser un día de recogimiento, para otros para estar en la familia, muchos salen también, hacen alguna actividad en general. Pero nosotros ya estamos acá preparados, como siempre, gratamente conversar con nuestro gran amigo Cristóbal García, abogado de la provincia de Linares, también nos acompaña. Y está con nosotros. ¿Cómo está, Cristóbal? Buenos días. Jorge, buenos días a quienes nos están escuchando a esta hora de la mañana. También sumarme a este reconocimiento de la Semana Santa y también el día lunes fue el día del locutor radial, así que así es, de manera atrasada también darte las felicitaciones por la tremenda pega. ¿Sabe que usted? Yo me acordé del día subsiguiente. Parece que no siento que martes o miércoles me acordé de usted. Claro, fue el lunes, en definitiva. No, pero yo me acordé por usted por otra cosa. Ay, ¿por qué? Venía el día de la cocina chilena. Sí, fue el 15 de abril. Fue el día de la la cocina chilena. El día de la cocina chilena. Sí, yo dije, la otra vez estábamos conversando la buena cocina aquí, claro, y de la buena mesa. Pero usted dijo que era parrillero. Bueno, dentro de la gastronomía también hay una diversidad de carne. Claro, que se pero prepara. tenemos carne, empanada, carbonada, charquicán, cazuela, pastel de choclo, humitas. Hay mucho. Usted dijo que no era bueno para los asados, pero para la cocina en general. No, para los asados. A la cocina me defiendo algo, pero la verdad es que... Más se queda en el defendiendo. Más parrillero. Neto. Oye, el tema de hoy día, para la gente que está escuchando, a nuestra amiga Laurencia, que nos estaban llamando por ahí, el tema de hoy día vamos a estar hablando del tema que yo creo que ya mucho el tapete, el tema de las herencias. Que realmente siempre hay un... ¿Te acuerdas que tuvimos una auditora hace unas semanas? Claro, que preguntaba sobre una herencia de ella que era con su marido y claro, tenían era un bien común. Claro. Y cómo lo hacía, porque igual ella vivía en la casa, y si esto, etcétera. Bueno, estos siempre son cosas que son puntuales, que ayudan de una forma a que ustedes también, si tienen dudas sobre este tema, hay algo que pueda yo, Cristóbal, ayudarle un poco a aclarar un poco la idea. Bueno, llamen acá a la radio, nosotros encantados de recibir más 732381280, ¿sí? O por WhatsApp me mandan un audio al más 56 932 798677. Un dato, siempre lo digo yo. Estos programas a las semanas quedan cargados en una plataforma. Si usted después quiere escucharlo nuevamente y dice, ¿sabes que yo escuché a un abogado en la radio? Bueno, si ustedes se ayudan un poquito de los buscadores, en YouTube lo buscan como BLTV, y ahí le va a salir una gama con sabor por la mañana. Y ahí salen algunos programas que están como con Cristóbal y otros que han estado con nosotros también, artistas y profesionales de distintas áreas. Cristóbal. Bueno, Jorge, son muchas las preguntas que aparecen, sobre todo que nos hacen a los abogados respecto de lo que sucede cuando fallece un ser querido, cuando fallece un familiar. ¿Qué significa la posesión efectiva? ¿Cuál es la diferencia entre que estemos frente a una herencia que tenga testamento o no? Y la idea es que en esta conversación podamos ir un poco solucionando esas dudas, entregando también algunos tips y datos que son relevantes para efectos de lo que significa el derecho real de herencia, que es lo que en definitiva en conceptos jurídicos podemos englobar a la herencia, ¿ya? Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la propiedad, del dominio, estamos hablando de un derecho real, ¿ya? ¿Qué significa que sea un derecho real? Que es un derecho mío, ¿ya? Y que yo lo puedo defender respecto de todas las personas, ¿ya? Yo tengo la primera duda. Pregúnteme. La primera duda se me viene a la cabeza, ¿qué pasa en los casos que realmente se hacen, como yo creo que ha pasado, especialmente en sectores para el campo, realmente no se han hecho algo escrito? Y ha quedado de palabra, porque dijo, no, mi papá, mi mamá, etcétera, cuando ya dijo que yo me quedaba tanto, esto le daba tanto y tanto. Eso, ¿cómo se puede hacer? Claro, muchos respetan, entre comillas. Sí. Pero ¿qué pasa? Hay alguno que no esté de acuerdo con lo que estás diciendo porque no está por escrito. Claro. No está testimoniado como un testamento, etc. Claro, Jorge. ¿Qué pasa ahí? Mira, Jorge, el Código Civil define el testamento como un acto solemne, ¿ya? ¿Qué significa que un acto sea solemne? Que está regulado y se establece por la ley determinados requisitos para que éste sea válido, ¿ya? Otro ejemplo de acto solemne, por ejemplo, es la compraventa de un inmueble, para que la gente entienda a qué se refiere un acto solemne. Cuando yo compro un inmueble, no vale el acuerdo de palabra para que yo pueda señalar que yo soy dueño del inmueble. Necesito que exista una escritura pública y que luego un extracto de esa escritura pública sea inscrita en el conservador de bienes raíces. El testamento debe seguir
los requisitos que establece la ley. Existen distintos tipos de testamento. El testamento abierto, que es con testigos y en definitiva se conoce su contenido, y el testamento cerrado, que es un testamento en el cual la persona, frente también a testigos y frente a un ministro de fe, que puede ser un notario público, da un testamento, por así decirlo, en reserva, que solamente se conoce después de su muerte. Pero si es que yo lo pongo en una servilleta o llegamos a un acuerdo, ese testamento no tiene validez más que la que se le puede dar después por el... Bueno, ¿y qué pasa en ese instante de lo que te mencionaba? Ujú. Ahí tienen que llegar, ¿cómo pueden hacer entonces que se haga efectivo esa repartición de esa Claro. herencia? Cuando nosotros estamos frente a una herencia, ¿ya? Y ahí lo primero es entender qué es una herencia. La herencia es el conjunto de bienes, ¿ya? De activos, pero también de pasivos, ¿ya? La herencia también incluye las deudas. Esta herencia, al momento de que la persona fallece, puede ser testada, significa que existe un testamento que en definitiva regula cómo se van a repartir los bienes, o intestada, que es cuando estamos frente a la situación en que no existe un testamento. En ese momento, la ley establece una regulación o una repartición por defecto, ¿ya? Se señala que existe un orden de prioridad para repartir la herencia. En el caso de que existan hijos o un cónyuge sobreviviente, se van a repartir entre ellos, ¿ya? Pero no se van a repartir para todos igual, ¿ya? El cónyuge sobreviviente recibe el doble de lo que recibe cada uno de los hijos, ¿ya? En ese sentido, ¿cómo se va a repartir cada uno de los bienes? La primera oportunidad o la primera instancia que entrega la ley es que los herederos puedan ponerse de acuerdo. Entonces, Ya viene la conversación como familia. claro, muchas veces las familias se sientan en una mesa en los casos de que existen más de algún bien. De repente existe solamente la vivienda y ahí no hay mucho que ponerse de acuerdo, pero pongámonos en el caso de que existe una vivienda, existe un terreno, existe un vehículo, pueden haber de repente depósitos a plazo. Entonces se sientan en una mesa, se lo reparten, esa repartición en definitiva tiene que quedar también certificada por un ministro de fe y ahí el problema se acaba. Bueno, también pasa cuando tú dijiste, si hubiera solamente un puro bien común, una casa, ya no hay reclamo, ahí tienen que, la única solución es vender ese inmueble para que Claro. sea ese dinero que se recobre de ese inmueble se pueda repartir dentro de todos los... Claro, ¿qué pasa si no se ponen de acuerdo? Sí, ¿Ya? eso es la pregunta. Ahí es cuando entramos ya a Los- otro Entre proceso, ahí entran los abogados. claro, a otro proceso judicial, por decirlo así. Nosotros tenemos que recurrir ante un tribunal, ante un juez civil, para que él designe un juez partidor, Ah, ya. ¿ya? Y aquí estamos frente a uno de los casos en que nos vemos frente a los famosos árbitros, ¿ya? O jueces árbitros, Ya. ¿ya? Porque en definitiva la justicia le entrega a un juez árbitro, es decir, no a un juez del poder judicial, el hecho de repartir la herencia o, por ejemplo, de liquidar las sociedades conyugales, porque se entiende que no es necesario que lo haga un magistrado de los tribunales de justicia, y eso, por así decirlo, abarrotaría mucho más el funcionamiento de los tribunales que ya están muy sobrecargados. Entonces, la partición la hace un juez privado, un Bien. juez particular, que es el denominado juez partidor. El juez partidor lo que hace es, en definitiva, ofrecer una división a los herederos, y si es que ellos no están de acuerdo, pasamos a la subasta. Y ahí en la subasta, Si el juez árbitro no llega a un acuerdo de decir esto se va a subasta. se va a subasta. Claro. ¿Y qué significa subasta? Que digamos que ese inmueble se va a subastar al mejor postor. ¿Cómo? Exactamente. Y ahí pueden participar o no los herederos. Ah, ya. Ahora existen múltiples formas de poder terminar, por así decirlo, con el problema de la indivisión, del problema de la comunidad. Una de ellas, que también se da muy frecuentemente, es que las personas puedan vender su cuota hereditaria. Y que- Entre ellos mismos. Sí, yo sé que ha pasado eso. Claro, Yo sé. y que otro heredero, por ejemplo, si son 3 hermanos, uno de los hermanos le compre a otro su cuota en la herencia. Ya. Y ahí él después hereda como si fuera por 2 y no por 1. También es importante que señalemos, Jorge, y un poco de la mano de lo que hemos comentado en los últimos días, que lamentablemente se pagan impuestos por la herencia, ¿ya? ¿Se pagan impuestos? Claro, existe un Vale. impuesto a la herencia que depende del monto heredado y del parentesco que uno tenga con el fallecido,
¿ya? Y ahí es un monto variable y cambiable que va entre el 1% de la herencia hasta el 25% de la herencia. Ahora, las herencias que son más pequeñas, por ejemplo, cuando se hereda solamente la casa familiar, generalmente están exentas. Esto es un impuesto que se paga como todos los demás a la Tesorería General de la República, y los montos heredados también se tienen que informar al Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué, en definitiva, se tienen que pagar impuestos a la herencia? Porque el Estado, cada vez que identifica que una persona tiene un incremento en su patrimonio, le hace, en definitiva, pagar un impuesto. Yo tengo un incremento en mi patrimonio cuando adquiero un bien y un servicio, entonces lo que hace el Estado es cobrarme el IVA. Yo tengo un incremento en mi patrimonio cuando recibo una renta que está superior al valor exento, y lo que hace, por tanto, el Estado es cobrarme un impuesto a la herencia. Ahora, Porque ese impuesto se basa aquí, a lo que es el valor en general del inmueble. claro, son dos variables las que se tienen en consideración principalmente para el cobro del impuesto. Primero, la importancia de la herencia, ¿ya? Cuán valiosa es en términos monetarios. Ya. Y en segundo lugar, el grado de parentesco que se tenga con el fallecido. Nosotros habíamos dicho anteriormente, Jorge, que si es que no existe un testamento, lo que hace la ley es establecer una forma predeterminada de repartir la herencia. Y los primeros que concurren a la herencia son el marido o la mujer de la persona que haya fallecido con sus hijos. ¿Ya? Y en caso de que estos no existan, heredan los padres. Ah, ya. En caso de que no existan padres sobrevivientes, heredan los hermanos. Así, va a ser una Claro, secuencia. y si es que no hay hermanos en este caso, ¿Sí? pueden heredar familiares ya con consanguinidad hasta el sexto grado. Es decir, ahí pueden heredar tíos, primos, abuelos. Y en el caso de que no exista nadie, ¿sabes quién hereda? El fisco. El Estado. El Estado. Efectivamente. Sí, porque yo tenía eso, porque por ahí tenía un caso de un conocido que él no tiene familia, digamos, su madre ya falleció, no tiene familiares cercanos, tampoco es casado, y él es el único dueño. Y yo digo, ¿qué pasa ahí? Claro, si él estipulara a través de un papel, un testamento, podría dejarle a un más cercano, como no sé, a su trabajador o X que estuvo con él todo su Claro, periodo de pero vida. para eso necesitaría testamento. Claro, un testamento, a eso me refiero. Pero en caso que si él no dejara nada con un testamento, ya y no hubiera nadie, esto lo reclama nuevamente el Estado, ¿no? Claro, esas son las que se denominan herencias vacantes o herencias yacentes. Y el Estado, que lo que hace, eso las vende, pues, las vende, le da... Claro, se pasa a una subasta y el monto de la subasta que se gana pasa al fisco. Ahora, una cosa importante, Jorge, nosotros estamos frente a un sistema en Chile que es de una herencia regulada, es decir, que se limita la libertad. Yo no puedo hacer un testamento, por ejemplo, y decir, después de mis días, es decir, después de mi muerte, le voy a dejar todos mis bienes a la iglesia, o le voy a dejar todos mis bienes a los pobres, o le voy a dejar todos mis bienes a la Radio Naranja de Villalegre. Ya no se puede. No. ¿Por qué? Porque la ley regula ciertas porciones de la herencia que son que se denominan legítimas, pero por así decirlo, que tienen un derecho obligatorio para ciertos herederos. ¿Ya? Y ahí es donde nosotros podemos dividir la herencia en 4. Digo, entonces, la persona, si quisiera dejar, no sé, yo se lo quiero dejar a mi gatito miau miau, no lo puede. En ningún caso se puede dejar a un animal, eso es otra cosa. Sí, porque te acuerdas que han pasado casos que Claro. ¿Por qué? Porque en definitiva, cuando uno hereda, ¿ya? Existen 2 actos. Primero, el del testamento, ¿ya? O en el caso de que no exista el testamento, derechamente la muerte de una persona que desencadena la herencia intestada. Y en segundo lugar, la aceptación de la herencia. Yo tengo que aceptar la herencia, y eso es un acto jurídico. Y el gato no le va a aceptar la herencia. Claro, ¿por qué el gato no va a aceptar la herencia? Porque no tiene voluntad, no tiene capacidad, no es una persona que pueda en definitiva realizar actos jurídicos. Ya saben, entonces yo no le puedo dejar ni a la iglesia, ni al gato, ni al perro, nada. Claro. Ahora, ¿cómo funciona? Estas porciones legítimas que están reguladas por el Estado, nosotros tenemos que imaginarlos, la herencia, los bienes, los dineros que se pueden haber heredado y también las deudas, tenemos que dividirla en 4. ¿Ya? De esas 4 partes, hay 2 partes, ¿ya?,
que son para los legitimarios, como se denominan en derecho, que son los hijos y el cónyuge sobreviviente. La mitad de la herencia son obligatoriamente para los hijos y para el cónyuge sobreviviente. Ya. Existe un cuarto de la herencia, es decir, una de estas otras 4 partes, que se denomina la cuarta de mejora. Y esa cuarta de mejora le entrega cierta libertad a quien quiera testar para poder dejarle mejor herencia a uno de sus hijos, o a su esposa, o a sus padres, o a sus tíos, o a sus primos, pero siempre a familiares. Oye, el tema Y la última cuarta ¿sí? parte es la única parte respecto a la cual existe libertad. O sea, sobre una cuarta parte de mi herencia, yo puedo decidir dejarle a los pobres, dejarle a la iglesia, dejarle a mi equipo de fútbol favorito, dejárselo a los vecinos del barrio, etcétera. Pero solamente existe libertad de disposición sobre una cuarta parte de la herencia, Jorge. Muy bien, y hoy nos ya ha pillado el tiempo, ya faltan 9 minutos para las 11 de la mañana. Nuestro amigo Cristóbal, nuestro abogado, que nos acompaña siempre los días jueves. Espero que haya servido un poco de orientación, de guía. Aparte, Cristóbal también está haciendo asesoría. Si usted requiere que con Cristóbal comunicarse o tener alguna información, Cristóbal le va a entregar parte de esta información para que usted anote su número de contacto, Cristóbal. Sí, mi número de contacto es el más 569-721-96148, más 569-721-96148. Me pueden escribir ahí en redes sociales como Cristóbal García Ogaz o GAZ, tanto en Facebook como en Instagram. Ya saben, nosotros nos contamos nuevamente con otro tema súper importante con nuestro amigo Cristóbal.